favor, ya saben que deben Buenas tardes, encender sus licenciada. cámaras. Sí, ahorita. Buenas tardes, Edwin Rolando Sosa. ¿Cómo Buenas está? tardes, Buenas licenciada. tardes. ¿Cómo está? Usted también es uno de mis alumnos ahí que se conecta luego. Ya ven, ya los voy conociendo. Hola, Silvia Giselle, ¿cómo está? Ruth Lima, buenas tardes. María Isabel González, ¿cómo le va? Esperemos que hoy podamos conectarnos todos y si no, pues nos vamos a conectar en Facebook, así como alternativamente, ¿verdad? Como ayer. Pero esperemos que hoy sí nos logremos conectar todos. Todos, por favor, con sus cámaras. Ayer, pues, algunas personas decían que no podían conectarse porque estaban en sus trabajos. Yo lo siento mucho, pero ustedes tienen que tomar un tiempo idóneo para recibir mi clase, porque si están entonces en el trabajo, quiere decir que no están recibiendo la clase, que únicamente están conectados y yo estoy hablando y hablando y ustedes no están conectados. Entonces, a esa razón es que yo sí pido, por favor, que conecten sus cámaras. ¿Verdad, Braulio? Sí, ahorita voy. Solo me estoy acomodando. Por favor. Y ya le pedí, por favor, a Ana Rebeca que me haga favor de quienes no se conectan en cámara. Y también hay anotaciones ahí. Yo sí exijo que se conecten a sus cámaras porque entonces yo sé que me están poniendo atención. Fíjense ustedes que cuando yo iba a la universidad hace muchos años, en aquellos años mozos, en donde me tocaba estar en los pies de ustedes, les comento, miren ustedes, yo salía a acabar a las 5 en punto y las clases empezaban a las 5:30, yo llegaba como a las 45 y raramente llegaba en punto. Y llegaba a pararme hasta afuera. Y desde afuera ahí, pescueceando como sea, yo llegaba a las clases. Entonces, o intentaba pararme aunque sea en la puerta y cuando lograba que alguien me lograra espacio era así, wow, gracias a Dios, hoy sí estoy sentada. Entonces hoy pues tenemos otras oportunidades, tenemos lo que es en línea y ya no tenemos que estar sufriendo, correr, ir a la universidad. Entonces yo creo que todos merecemos respeto, yo les debo respeto a ustedes y ustedes me deben respeto a mí, por eso les digo conéctense, porque no voy a estar hablando y ustedes sin conectarse. Entonces, para mis chicos de Facebook, ¿cómo están? Deseo que estén muy bien, compañeros. Reciban un cordial saludo de la Universidad de San Carlos, específicamente del decano Henry Arriaga. Pues todo esto es un esfuerzo de Henry Arriaga y su equipo, en donde pues se está tratando de salir adelante. Ya ven que la pandemia nos dejó, pero mal. Espero que todos hayan entregado la tarea. A ver, ya son las 4 de la tarde. Vamos a dar unos 3 minutos más para algunas personas que se conecten. ¿Cuántos tenemos conectados, Ana Rebeca? Tenemos conectados 116, licenciada, y aún se están uniendo varios. Bueno, vamos a esperar un poquito para darles la oportunidad a todos, para que no nos perdamos ni un poquito. Edwin, lo felicito. Felicito su atención, de verdad. A usted creo que no le tuve que decir prenda su cámara, usted solito la prendió. Así es, licenciada, hay que seguir las instrucciones. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos. Licenciada, ¿Qué me decía? Sí. ¿Podría verificar en su bandeja si hay solicitudes de ingreso? Disculpe. Muy bien. Vamos a ver. Permitir a todo el mundo enviar mensajes. Bandeja. Vamos a ver. ¿Eso en dónde lo miro, Ana Rebeca? Si no estoy mal, del lado derecho inferior hay un símbolo como de unos muñequitos. Entonces ahí le tiene que salir solicitudes y hay un botón para admitir todos. Vamos a ver, solicitudes.
Natalia Alessandra tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas Muy tardes, bien. licenciada. Buenas tardes al Mira auxiliar. ¿Cómo todos, están? ya Gracias están por su todos. palabra. Perdón, licenciada, fíjese que yo tengo una duda. El día de ayer no fue Gracias. Yo creo imposible que ya están conectarme admitidos porque no todos. me escuchan. Buenas tardes. Sí, sí, le Le comentaba, escucho, licenciada, Natalie. ¿Cómo está? Buenas tardes. gracias. Buenas tardes, licenciada. Le comentaba, el día de ayer yo no pude conectarme a la clase porque, no sé, me imagino que tenía un límite de conexiones y me sacaba automáticamente. Intenté hasta casi la finalización del curso y no me dejaba. Y no tenía conocimiento de que había un grupo de Facebook. No sé si hay algún grupo de WhatsApp de estudiantes al que yo me pueda unir, porque también me quedé como que desactualizada porque no sabía que había un grupo de Facebook. ¿Será posible, licenciada, que usted me permitiera la oportunidad de hacer la tarea o no sé a qué tarea se refería? Porque estoy totalmente sin conocimiento de lo que se vio ayer. Voy a enviar Sí, nuevamente no el se grupo de WhatsApp para que te preocupe. puedas unir. Miren, pues la verdad es que Gracias. el día de ayer fue el primer día que tuvimos, entonces fue como nuestro plan piloto y sí todos estábamos así como extraños, pero ya hoy, gracias a Dios, pues ya esto está mejor. Entonces no se preocupen. Cualquier cosa me avisan a Rebeca porque es que ya saben que yo con la tecnología ya los años no pasan de balde. En mis tiempos ya les dije que si llegaba corriendo en camioneta ahí a la universidad a correr hasta el S11, entonces ahora es distinto. Bueno, vamos a ver cuántos estamos, ya vemos 184 conectados. Yo creo que ya estamos la mayoría. ¿Cuántos alumnos tenemos en total? Hasta el momento asignados son 240 a Classroom y 240 y algo en WhatsApp. Bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Tal vez pueda revisar su bandeja nuevamente. Algunos compañeros en WhatsApp dicen que aún no han podido ingresar. Ya di aceptar a todos. Vamos a ver, voy a volver a ver. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Ahorita autorizamos a los últimos. Vamos a ver si vienen más. Ya es un gran amigo, es un líder de escrito. Pasaba Eric Urias, ¿sabes? Solo me van a esperar un ratito que voy a dar clases. Sí, ya sí, después sí. yo los atiendo. Okay, Pasen adelante. okay. Siéntense. No, siéntense aquí, no tengan pena. Sí. Es mi amigo Eric Urias. Mucho gusto, Eric. La licenciada Marilis Carmen Abril Chile. A la orden, gracias. Solo que ahorita ya empiezo a dar clases, entonces ¿Cuánto tiempo, Marilis? unos minutos tengo que dar clases. Qué bueno, gracias. Sí, miren, muy bonito. Bueno, yo creo que ya somos 198 conectados. No tengo a nadie pendiente por el momento. Vamos a ver. Admitir a todos, dice. Admitir. 200.
Vamos a esperar hasta las 10. Entonces, seamos puntuales, por favor, en la conexión. Yo deseo que todos estemos muy bien. Muchas gracias. Para los que no pudieron conectarse ayer, mi nombre es Amarilis Chilel. Efectivamente, dejé una tarea por única y exclusivamente esta vez. Voy a permitir que los que no hicieron la tarea, por favor, se la entreguen a Ana Rebeca Flores, a efecto de que ustedes no puedan perder sus puntos. Yo sé que ayer tal vez no pudieron conectarse, intentaron y no fue responsabilidad de ustedes. Entonces tampoco quiero que dejen sus clases. Bien, muchas gracias, Ana Gabriela. Entonces, háganme la campaña, todos me abren sus cámaras, todos. Flor de María, Ruth Lima, Jennifer, todos abran sus cámaras. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, Verónica. Perdón. Sí, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Gusto Tratemos de abrir saludarla. cámaras, Tengo un por favor. problema con mi cámara frontal. El teléfono se me cayó. Hola, El teléfono se dañó. está bien. Oh, buenas tardes, Como usted no licenciada. tenga problema. Está bien, no muy se bien, preocupe. muchas gracias. Entiendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, para los que ayer estuvimos analizamos un poco de los derechos humanos, ¿verdad? Yo creo que ya no tengo a personas pendientes. Voy a ver. No. Buenas tardes, Alma Lorena, ¿cómo está? Bien, gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias. Vamos a iniciar las clases. Gracias al Ángel Rolando Chibuchón por encender su cámara. Vamos a iniciar. Bueno, entonces ayer hablábamos de los derechos humanos, de algunas corrientes. Hay una corriente histórica, fíjense ustedes que para mí es muy importante. Dice la corriente histórica en cuanto a derechos humanos, que los derechos humanos se han venido aprobando a través de la historia. Entonces, yo considero que eso es correcto y que no estamos fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, empezamos con derechos humanos, pero en el tiempo de la esclavitud, algunas personas tenían derechos humanos, no eran derechos universales. Pero ahora, ¿será que los derechos humanos serán universales? A ver, pregunto, Alma Lorena. ¿Qué opinamos de la universalidad de los derechos humanos, Alma Lorena? Yo diría que los derechos humanos universalmente, como dice en la Carta Magna de los derechos en el mundo, están traducidos en idiomas, ¿verdad? En 6 idiomas, según las naciones, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la pregunta en sí, usted dice... A ver, ¿será que toda la vida fueron universales? No. ¿Por qué no? Porque los derechos unos tienen libertad y otros no. Ahora los derechos humanos son universales, pero estos se han venido desarrollando a través de la historia. Natalie Alessandra Pérez Poris. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Sí, la escucho. Todas las personas. Bueno, ¿por qué decimos que los derechos humanos son universales? Licenciada, fíjese que no la escucho porque estoy en un parqueo ahorita. Estoy en el centro sacando mi vehículo, pero ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿por qué decimos que los derechos humanos son universales?
¿Puedo comentar, Nica? Sí, comente. Gracias, mucho gusto. Son universales porque prácticamente en todas partes del mundo, en China, en Alemania, en Guatemala, son aplicables los mismos derechos que estos que tienen su inicio históricamente allá después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Con la firma de los derechos del hombre. Y luego, pues en el año 1948 ya son ratificados después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica para todos los países. No sé si es conmigo. Ahí está, gracias. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se ratifican y se aplican a todos los países involucrados y se extienden, y Guatemala forma parte de ese convenio a nivel mundial. Muy bien, excelente. Magda Leticia, a ver, extérnese. Magda Leticia, ya me escribió. Selfa Amarilis. Sí, licenciada, buenas tardes. Los derechos universales son la garantía para la igualdad y no para la discriminación que tiene todo ser humano desde que nace. Es libre y también no solo en igualdad, sino también en dignidad, ¿verdad? Exacto, muy bien. Muy bien, gracias. Selfa Marili se llama como yo, qué lindo su nombre. Entonces, decimos que son universales porque le pertenecen, ¿a quiénes le pertenecen? A todo el género humano. Son universales, los cuales impiden que se puedan invocar distinciones, ¿sí? O sea, son universales porque nos pertenecen a todos los seres humanos, no importa que usted sea blanco, negro, amarillo, como sea. Entonces, no importa la raza, el color, el sexo, la religión. Por eso es que decimos que son universales. No importa la posición económica que usted tenga, usted tiene los mismos derechos humanos por el solo hecho de ser humano. Por eso se dice que son universales, son para todos, ¿sí? No importa su origen nacional, su filiación política como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial o total. En este caso es por eso que miren, pues, por ejemplo, aquí dentro de las cárceles de Guatemala muchas veces recibimos a personas de otros países y ellos alegan la universalidad de los derechos humanos y ser tratados de forma igual. Y también los guatemaltecos exigen la universalidad de los mismos y que no se les distinga a ellos aquí en Guatemala, que porque ellos son guatemaltecos van a ser discriminados en su propio país y tampoco las demás personas que están acá sean discriminadas. Ahí es donde se ve la universalidad en cuanto a los derechos humanos. Ángel Rolando Chibuchón, dígame. Levantó la mano. No, estaba activa, licenciada, disculpe. Ajá. Pero si gusta me repite la pregunta. Ah, ya ven, ya tenemos aquí a alguien que le gusta que les pregunte. Muy bien. Entonces, dice que los derechos humanos, ¿se acuerdan que ayer hablamos de la irrenunciabilidad? ¿Será que usted puede renunciar a sus derechos humanos? No, licenciada, definitivamente que no. De hecho, la Constitución establece los derechos individuales. Primero porque son inherentes desde el momento en que me pertenecen, no lo puedo compartir, no puedo saber. Natalia, apague por favor su micrófono. Entonces, por lo que hablaba también tenemos conocimiento de... Eso sería, Alita. Muy bien, excelente. Solo vamos a esperar. Natalie, por favor, apágueme su micrófono. Entonces vamos en orden, conforme vayamos hablando y apagamos nuestro micrófono. Si necesitamos hablar yo a veces, pues sí, señalo a las personas, ¿verdad? Para que hablemos, pero si alguien quiere intervenir, puede levantar su manita. Así vamos aprendiendo entre todos, ¿verdad? También decíamos que los derechos humanos internacionales son imprescriptibles. ¿Será que pueden prescribir los derechos humanos? ¿Será que, por ejemplo, usted cumplió ya 60 años y usted perdió
su derecho a algún derecho humano por la edad, porque puede ser que haya perdido usted un derecho humano. ¿Será posible eso? No, Licta, ahí, de hecho, ahí hasta más valor tienen porque la ley la tercera edad es sobreprotegida acá en Guatemala, entonces los derechos humanos retoman mucho más valor aún. Muy bien. William Rodolfo. No, licenciado, no sé, así como hace mención el compañero, ya en la tercera edad ya es una fase de cuidar más a la persona con sus derechos, ¿va? Son más intangibles y más vulnerables a que le violenten los derechos, ¿no? Entonces decimos que no se pierden por el transcurso del tiempo, ¿vieron? Los derechos humanos son imprescriptibles y no se pierden por el transcurso del tiempo. Vayan anotando porque son características de los derechos humanos que en examen sí se los voy a pedir. Más adelante les voy a pasar un documentito para que ustedes puedan leer el examen. Tengo idea que parece que va a ser presencial, no sé si va a ser en línea o presencial, pero como sea, vamos a tratar de que ustedes podamos aprender y podamos captar la idea. Hago, por ejemplo, desarrollo un tema, usted desarrolleme su tema, no se quede con la idea, ¿oyeron? Porque eso es ser abogado. Ustedes van a ser abogados. Entonces usted tiene que defenderse. Hoy, por ejemplo, les voy a comentar, fui a una audiencia y me decían, me contrataron hasta hoy y me dice mi patrocinado, que es un abogado también, mira Marilyn, me dice, si vos te las sabes todas, ¿qué voy a hacer yo todas? Le dije, no, nunca somos perfectos. Mira, me dijo, si no te aceptan que se pueda suspender la audiencia, continuémosla. Era un debate. ¿Y saben qué? Me acordé de los derechos humanos. Entonces, estaríamos violentando garantías de derechos humanos al momento de que el juez me imponga celebrar la audiencia sin que yo tenga un conocimiento para esa persona, porque aún el debido proceso y la legítima defensa y la defensa más que todo, la defensa no puede ser violentada. Entonces usted como humano tiene derecho a un defensor. A usted no lo pueden llevar a un juzgado en cualquier parte de los países que tenemos convenios ratificados y que a usted lo ingresen y que a usted sin un defensor vengan, o que al defensor ahorita se le dé el expediente. Mire, aquí está el expediente, defiéndalo. No se puede. Debe el abogado tener conocimiento. Entonces ahí invoquen ustedes los derechos humanos que las personas puedan tener. ¿Oyen? Bueno, sigamos. Ya hablamos entonces que los derechos humanos que son irrenunciables, ¿verdad? ¿Qué más dijimos? No prescriben, son imprescriptibles. ¿Qué más? Son indivisibles. Muy bien. ¿Por qué se dice que no se pueden dividir? Son propios, ay, estoy conectado, así. Son propios desde el momento en que nacemos. No puedo compartirlos con otra persona porque son prácticamente responsabilidad mía, acogibles por mí mismo, y eso es lo que puedo agregarle. Muy bien. Irma Lorena Castro. Irma, ¿por qué decimos que los derechos humanos entonces son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios? A ver. Alma Lorena Castro. Mucho gusto, buenas tardes, gusto saludarla. ¿Me escucha Alma Lorena Castro? Sí, licenciada, buenas tardes. Gusto saludarla. Gracias, igualmente. Es un honor estar aquí con usted hoy. La Gracias. felicito. Igualmente, licenciada. A ver, ¿por qué decimos que los derechos humanos son, vamos a ponérsela más fácil, son integrales?
integrales porque somos, ¿cómo es la palabra exacta para decirle? Somos merecedores, ¿va? De tener esos derechos. Sí, somos merecedores de tener esos derechos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser humanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los derechos humanos están relacionados entre ellos, se integran. Así es. A ver, Henry, ¿qué entendemos por derechos internacionales integrales? Derechos internacionales de los derechos humanos integrales. A ver, yo lo miro muy contento. Que se complementan entre sí, se relacionan y se apoyan. Exacto, muy bien. Gracias, Alma Lorena y Henry. Entonces, miren ustedes, vayan apuntando ahí, los derechos humanos son integrales, porque yo les voy a preguntar características de los derechos humanos y ustedes ya van ahí apuntando. A ver, sigamos. Entonces Sí. dice que los derechos humanos también son inalienables, ¿verdad? ¿Por qué decimos que los derechos humanos son inalienables? A ver, Cristal Michelle. A ver, Cristal Michelle. Inalienables. Ay, sí me quedó un poquito corta. No podría definirle por qué, la verdad. Igual tenía otra duda que le iba a consultar. No quedó tan claro por qué Vamos a son dejar. indivisibles. Porque nadie puede... Porque son indivisibles. Ajá. Porque nadie puede despojarnos de ellos. Miren, pues, ¿qué es indivisible? No se pueden dividir. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Usted puede dividir el derecho a la vida? No se puede. Con otra persona no se podría. No se puede dividir. Son propios, son suyos, son indivisibles. Y son suyos porque usted es un ser humano. Usted no puede dividir su derecho a la vida. Mire, le voy a dar la mitad de mi vida, ¿verdad? O otro derecho humano, por ejemplo, el derecho a tener un defensor público. Entonces usted no le puede decir, mire, voy a que le defienda un poquito a usted y que me defienda un poquito a mí. No, ese es su derecho, es suyo, no se puede dividir. ¿Sí? Gracias, licenciada. A ver. Licenciada, disculpe. Me están indicando un par de compañeros que están esperando para poder entrar. Perdone que le interrumpa. Ahorita vamos a ver. Ya. Muchas gracias, licenciada. Cheryl está levantando su mano. ¿Qué quiere preguntarme Cheryl Betsaida Mazariegos? Buenas tardes, licenciada. Solo con la pregunta no se deben suprimir, entiendo yo, excepto determinadas situaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, el derecho a la libertad, o sea, si uno comete un delito, pues le van a restringir la libertad en una prisión. Entiendo yo, no sé si es correcto, licenciada. No, mi Cheryl. Su derecho a libertad no puede dividirse. Una cosa es que usted la pierda, pero usted la pierde por ciertos actos que usted cometió, que el Estado sanciona, pero su derecho a libertad usted lo tiene hasta que usted mismo restringe ese derecho, ¿verdad? Entonces, sí, ahí licenciada, pues no es que se divida, yo me refería a por qué son inalienables. Dígame. Sí, que entiendo yo que no deben suprimirse, o sea, no se pueden suprimir ese derecho. Licenciada, buenas tardes. Miren, pues son inalienables porque no se pueden enajenar, ¿sí? Dice, no pueden separarse de la esencia del ser humano. Por eso se dice que son inalienables. Son inalienables porque no se pueden enajenar y no pueden separarse de la esencia del ser humano. Son
no se puede separar a la persona y en esa virtud no puede transmitirse a otra persona. Por eso se dice que no son inalienables. ¿Qué manda? Buenas tardes, licenciada. Gracias. Sí. Sí, eso era lo que quería compartir, lo que usted acaba de explicar ahorita, licenciada, que son inalienables porque no se pueden, o sea, un derecho no se puede trasladar a otra persona, no se puede enajenar. Era eso mismo que usted acaba de explicar, licenciada, gracias. Muy bien, gracias Carlos Pérez, lo felicito. Miren ustedes, esta clase es una clase bien activa, porque todos vamos a estar aprendiendo juntos. Entonces, cuando aprendemos juntos, entendemos el curso. Si ustedes tuvieran alguna sugerencia, duda, pueden preguntar como preguntó ahorita mi compañera. Entonces, bueno. Linda, disculpe, buenas tardes, disculpe que la interrumpa. Es que como yo ayer tuve problemas para entrar a la clase, entonces ando algo perdidita. Y ahorita yo vi que empezó con el derechos humanos universales, pero lo que está explicando usted ahorita son las características del derecho humano universal, o es completo del derecho humano, de los derechos humanos, perdón. Estoy ando confundida porque usted menciona características y yo no lo tengo. Miren, pues las características de los derechos humanos no son así como derechos humanos nacionales o internacionales. Estas son universales. Los derechos humanos, recordémonos que son derechos universales y que son derechos que también deben de ser respetados de forma internacional, ¿me entienden? Es por eso que yo les explicaba que, por ejemplo, aquí en Guatemala, por ejemplo, viene alguna otra persona, no crean que porque es estadounidense va a ser tratado de distinta forma a una persona guatemalteca. Entonces, ahí es donde él puede alegar su derecho de igualdad. ¿Sí captamos la idea? Sí, muchas gracias. Gracias, Marielos. Entonces, Marielos, para ayer dejamos tarea. Para las personas que no pudieron conectarse el día de ayer, tenemos una tarea. Por favor, quiero que la hagan. Entréguenla. Aparte de la que nos enviaron en un link, es diferente a las que nos... No, esa es la tarea. Ok, ok, gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces, a ver, con lo respecto a la tarea de ayer, ¿usted la hizo, Marielos? Sí, hoy en la mañana ella compartió en WhatsApp. Explíqueme su tarea. Bueno, solamente era una pregunta de los derechos internacionales, creo que era. Ya se me olvidó. Sí. Ajá, solamente era una pregunta nada más que tenía. ¿Qué entiende usted por los derechos humanos internacionales? Eso era. Sí, es lo mismo que usted me acaba de comentar, que pues cualquier persona de diferente mundo, si viene a Guatemala y eso, tiene el mismo derecho y los tenemos que respetar como que fueran de acá, ¿verdad? Que tenemos en todo el mundo los mismos derechos de las otras personas, pero yo a veces veo que no son tanto así, ¿verdad? Porque cuando vamos a otro país, pues nosotros somos, bueno, al menos a mí me ha pasado que somos como, bueno, yo lo veo como una discriminación cuando usted no sabe hablar el inglés muy bien, les molesta. Eso es algo que le afecta a uno, ¿verdad? Y yo siento sí, que y por eso hablábamos de que había una corriente histórica. Fíjense ustedes, ¿por qué la corriente histórica? Porque miren, pues, el justnaturalismo dice, ¿qué decía el justnaturalismo? A ver, para los que hablamos, para los que vimos ayer la clase. A ver, vamos a... Que afecta, el que afecta a todos. Ajá. Perdón. Creo que la Ligda tuvo problemas con su internet. Sí, el justnaturalismo con respecto a ello. Aquí está. Yo creo que ya estoy otra vez aquí. Es que ya, licenciada, ya lo podemos ver. Bueno. Ya. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Con quién estábamos? Hay varios compañeros que tienen levantada Rolando la mano, licenciada. ¿Me escuchan?
Sí, A ver, licenciado. vamos a ver quiénes tienen levantada. Melanie Nicole. Dígame, Melanie. Hola, licenciada, Tiene buenas levantada tardes. su manita. Sí, contestando a su pregunta sobre la corriente del justnaturalismo, es porque existen derechos que son fundamentales y se poseen por el simple hecho de ser hombre, como tal lo dice, pero en realidad es por la propia naturaleza y dignidad del ser humano. Y también le quería preguntar, aprovechando, ¿por qué se dice que una de las características es que sea inherente del derecho humano, por favor? Bueno, inherente es porque no se puede separar del ser humano, ¿me entiende? No se puede, esto es inherente. Cuando se dice que es inherente es porque no se puede separar. Usted por el solo hecho de ser humano ya tiene sus derechos de ser humano. Entonces, aunque usted, por ejemplo, miren, pues yo veía hace unos días en el internet que a mí me asombra, me asusta. Personas que ahora tienen una comunidad en donde ellos se creen animales y se visten de animales, comen como animales y es una comunidad extraña. Fíjense ustedes que usan hasta correas como animales. Entonces, ¿será que ellos que se están animalizando, será que ellos pudieran perder ese derecho? No. Porque ellos no se creen que son humanos, ellos dicen, no, nosotros somos animales. Entonces, por ejemplo, hay unos que se creen gatos, hay otros que se creen perros, pero ¿será que esas personas que se creen gatos o perros o caballos o cualquier animal pueden perder sus derechos? No la pueden perder, No, de hecho No, necesitan no más se puede. Declararlo, pero sin pedirlo, nada más. ¿Y será que, bueno, entonces ahí es donde viene lo inherente, porque viene pegado a usted por el solo hecho de ser un ser humano, ¿me entiende? Aunque usted se crea que es un animal, no, no es un animal, es un ser humano y usted está reconocida como ser humano, entonces usted tiene ya adherido, pegado, ¿sí? Por eso dice esta palabra, ¿me entiende? Gracias, Bueno, licenciada. entonces es lo que yo les decía, también es indivisible, no se puede dividir. No, porque es que yo mejor le voy a dar mi derecho humano a aquel. No, no se puede traspasar, ceder, vender, no se puede. Bueno, entonces la corriente naturalista, lo que decíamos, ¿verdad? Dice que por el solo hecho de ser usted un ser humano, ya tiene sus derechos humanos, pero hay otra teoría, fíjense ustedes, que a mí me gusta mucho, que es la corriente histórica, porque a través de la corriente histórica, los derechos humanos han venido desarrollándose, ¿sí? Porque, por ejemplo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Donde existía esclavitud, por ejemplo, los que no eran esclavos, ellos sí tenían derechos, sus derechos humanos y se creían sus derechos humanos, pero no eran universales. Era para cierto grupo, pero a través de la historia, los derechos humanos se vuelven universales, internacionales. Fíjense ustedes, es por eso que cuando nosotros viajamos a algún otro país, les voy a comentar, hace algunos años yo tuve la oportunidad de viajar y resulta que tuvimos un inconveniente en uno de los países. Entonces tuve que invocar básicamente la universalidad de los derechos humanos y el derecho internacional. ¿Por qué? Porque ese país tenía convenios ratificados con Guatemala. ¿Y cuáles eran los convenios? Respetar los derechos humanos de todos los países ratificantes. Entonces, es ahí donde ustedes, ahí sí les sale lo abogado a uno, ustedes, ahí les va a salir lo abogado. Cuando ustedes ya se sientan maltratados en un país extranjero, entonces ustedes se recuerdan de este curso y de todo lo que han estudiado y ustedes ejercen su propio derecho y a veces no es necesario ser abogado para que usted conozca que usted tiene derechos inherentes como ser humano. Entonces entendemos ahí por qué decimos que es inherente al ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, licenciada, fíjense ustedes que la corriente histórica concibe los derechos humanos internacionales como un producto de una determinada época histórica. ¿Sí? Por ejemplo, hace muchos años pues no teníamos derecho al internet y van a ver que dentro de unos años esto ya va a ser un derecho humano.
el tener el derecho a tener internet. ¿Por qué? Porque muchas veces ya se hace tan inherente al ser humano que es necesario. ¿Por qué se hizo necesario abolir la esclavitud? Porque se veía el sufrimiento de las personas, porque hubo un grupo que dijo, no podemos ya estar soportando que a estas personas se le violenten porque también son personas. Aquí en Guatemala se violenta los derechos humanos a diestra y siniestra, y a mí me parece terrible esto. ¿Por qué? Ayer hablábamos de cómo en el derecho indígena se violentan los derechos humanos. Fíjense ustedes. Por ejemplo, hace unos días, no sé si ustedes tuvieron oportunidad ya de ver algún video del castigo maya. Entonces, ¿dónde queda la protección a la niñez? ¿Será que los niños tienen derecho o no tienen derecho? A ver, Bien. Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Ponga su audio. Active su audio, Juan Pablo. Ya lo tengo activo. Creo, ahí se me escucha. Sí. Pero casi no se escucha. Bueno, entonces les decía, miren, pues se violentan nuestras garantías de derechos humanos. Fíjense ustedes que a nivel internacional nosotros nos vemos como un país salvaje. Y nosotros, como estudiantes del derecho, debemos de garantizar que eso no pase. Yo veía un video donde están golpeando, miren, ya ni lo terminé de ver, de verdad, están golpeando a una persona de forma desnaturalizada, pero frente a niños. ¿Dónde está el derecho de los niños entonces, Melissa Chaikov? ¿Dónde queda ahí el derecho internacional del niño? Se vulneran, licenciada, lastimosamente. No sé por qué. Se vulnera. A ver, Melanie Nicole. Sí, licenciada, pues concuerdo con Melissa de que en todo caso, si no se están respetando, los están vulnerando y dejando de lado. Creo que mi internet está raro. ¿Y dónde quedan los derechos internacionales entonces? ¿Debería sancionarse al pueblo de Guatemala o no? O en este caso al Estado de Guatemala. Porque dice que los estados, ¿por qué se dice que el derecho humano internacional? Dice, porque los estados son garantes, fíjense ustedes, son garantes de estos derechos humanos. Y el niño viendo cómo apedrean a la persona, cómo la latigan, y yo me quedé, miren ustedes, me sorprendió de gran manera cuando vi a un montón de niños y lo ven de una forma tan natural. ¿Dónde está el JUS ahí entonces? ¿Dónde queda nuestro JUS? Es por eso que nosotros tenemos en las manos, como futuros abogados, bueno, ustedes como futuros abogados, yo ya soy abogada, hacer que se respeten las leyes, no solo nacionales e internacionales. La materia de derechos humanos es muy importante, fíjense. La verdad es que vivimos en una sociedad salvaje. Gorda, véngase. Ahorita vamos, Dominga. Ya ven, Perdón, es que le estaba hablando a la gatita, perdón. Muy bien. Axel levantó la mano. Dígame, Axel. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a esto de lo que usted hacía mención sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Donde se violentan los derechos de los demás, aplicándoles el castigo maya, como tal se conoce. Pero estaba viendo, no sé si esto es como un derecho consuetudinario que se le llama, que se le otorga a los pueblos mayas. Es como una costumbre o un sistema, como un sistema propio de los pueblos que les sirve a ellos para ordenar la sociedad y resolver los conflictos. Incluso, no sé si me acuerdo mal, había visto un video hace tiempo, ya mucho tiempo atrás, y entonces
Entonces estaban aplicándole el castigo maya a una persona, incluso estaban los agentes de la PNC, pero se quedaban viendo ellos. Entonces porque si no yo me los quedaba linchan. así como, ¿por qué no están haciendo nada si están violentando el derecho, verdad? Entonces, realmente, y alguien me hizo mención de que, porque si ellos se meten, a ellos también les aplican ese castigo por no respetar sus decisiones que han tomado para ordenar la sociedad que en ellos están, ¿verdad? Y resolver los conflictos. Entonces, no sé qué podría pasar con ese derecho que se llama consuetudinario. Bueno, les comento. Dice que nadie es superior a la ley. Nosotros tenemos una constitución política de la República de Guatemala, que todos por el hecho de ser guatemaltecos debemos de respetar. ¿Sí? Los pueblos indígenas, por supuesto, tienen su derecho consuetudinario, pero no pueden violentar los derechos humanos, porque los derechos humanos son superiores, fíjense ustedes. Es por eso que dentro de las investigaciones que hace el Ministerio Público, muchas personas han sido capturadas y están enfrentando juicios por el delito de asesinato, homicidios, porque ahora, gracias a la tecnología, podemos determinar quiénes fueron esos que violentaron los derechos humanos. Antes no. Lastimosamente mataban a las personas y quién fue, y nadie decía quién fue, pero como ahora, gracias a Dios, existen las redes sociales y existen los medios con que se puedan comunicar o que puedan grabar, entonces a través de ello el Ministerio Público ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la captura de personas que han violentado derechos humanos a través de los castigos mayas. Y aunque la gente se oponga, deben de enfrentar la justicia, porque nadie es superior a la ley. La ley, nosotros conocemos nuestra constitución política de la República de Guatemala como estudiantes del derecho, y eso es lo que nos toca defender. Nosotros somos estudiosos de las leyes. Lastimosamente, actuamos todavía con barbarie y salvajismo, quizá por el desconocimiento de la ley. Entonces yo considero que debe de seguirse trabajando en contra de todo ello y que el Ministerio Público siga cumpliendo su función de capturar a los responsables de estos hechos de barbarie, porque son hechos de barbarie, son hechos ilegales. Lastimosamente, muchas veces se llevan a cabo estos hechos y nadie denuncia, pero ahora recordemos que hay delitos de acción pública. Y cuando vemos por la televisión todo ello, el Ministerio Público pues tiene ya una gama de métodos de investigación que pueden llegar hasta dar con los responsables de estos hechos. Entonces, yo espero que ustedes como estudiantes del derecho no apoyen estas ilegalidades. Ruth Lima, dígame. Buenas tardes, licenciada. Yo recuerdo hace un tiempo vi un reportaje de mujeres que son vulneradas en los países occidentales y ellas no pueden, por ejemplo, optar a ser profesionales, no pueden optar a una educación, la cultura de ellos es un poco diferente, ¿verdad? Pero pienso que así como ellos, sí se les está vulnerando por sus derechos, ¿verdad? Y como los países, ellos pues tienen otras políticas, ¿verdad? Son gobiernos diferentes y no pueden, pues, ¿verdad? Aunque quisieran, y muchas de ellas han tratado de salir de sus países por lo mismo, ¿verdad? Que quieren profesionalizarse, quieren pues tener cierta libertad, ¿verdad? Muy bien. Es por eso que esta corriente histórica dice que básicamente concreta las exigencias de la sociedad, fíjense ustedes, de conformidad como vayan evolucionando. Esperemos, Ruth Lima, que esta sociedad vaya evolucionando, porque ya han habido mujeres que han logrado salir de ese país y luchan a nivel internacional.
para la defensa de estas mujeres. Esperemos pues que los derechos humanos lleguen ahí. En nuestro caso, Guatemala pues se ha ratificado convenios internacionales. Ya Rebeca les está enviando, por favor, el link de asistencia, llénenlo. Entonces, estimados compañeros, el derecho internacional es muy lindo, pero debemos de aplicarlo. Yo espero que aquí entre ustedes, yo sé que va a haber alguno que va a terminar como cónsul, que va a estarnos representando de forma internacional, pero que sean dignos representantes del Estado. ¿Qué necesitamos? Dignos representantes del Estado. Fíjense ustedes que yo trato de dar clases que no sean mediocres, y por eso es que exijo la participación de ustedes. Parte de la mediocridad que tenemos en este país es que agarro mi teléfono, me conecto y me voy a cocinar. Agarro mi teléfono, lo dejo conectado allá en la esquina y me pongo a ver tele. Entonces díganme, mi función con ustedes es crear conciencia de que ustedes tengan establecido qué son derechos humanos, cuáles son sus características, cuáles son los convenios ratificados por Guatemala, qué países han ratificado. Mi compromiso con ustedes es grande, mi compromiso es con el pueblo de Guatemala. Entonces, en ese sentido, es que trato de que la clase sea dinámica, de que a ustedes algo les quede, por lo menos en la conciencia, ¿sí? Por si me muero y dice que la historia me juzgará, pues que me juzgue bien. Entonces dicen que al decir humano decimos que es un hombre y es una mujer, ¿verdad? Por igual. Son sujetos titulares de derechos humanos. Oigan bien, pues les voy a preguntar qué es hombre. No me van a poner ese, no sé, de género masculino, no. Por eso les estoy diciendo que es hombre. Decimos que el hombre y la mujer por igual son sujetos titulares de derechos humanos. Entonces, ¿por qué los derechos humanos son facultades inherentes a la dignidad humana? Pero van surgiendo por épocas, fíjense ustedes, de acuerdo al desarrollo social. Por ejemplo, ¿será que antes las mujeres teníamos, aquí en Guatemala, como ahora, ¿verdad? La ley de femicidio. ¿Será que la ley de femicidio acaba de aparecer? ¿Pero por qué se llevó a cabo? Porque hay un desarrollo histórico, aunque mal usado. Créanme que, de verdad, miren, lo lamento por el género femenino, porque yo defiendo a mi género, pero lastimosamente también, como abogados, debemos de aprender a defender a nuestros clientes cuando realmente no sean responsables en cuanto a que no hayan vulnerado derechos humanos de una mujer, ¿verdad? Ya van a ver ustedes cuando se topen con casos de femicidio, ustedes dicen, ah, pues si ni le pegó, y si la mujer se fue a golpear sola, pero basta ahorita con la voz de la mujer, esperemos que haya un derecho de homicidio, digo yo. Entonces, conocimos entonces dos teorías, y esas son las que vamos a manejar, la naturalista y la histórica, ¿sí? Para mañana me van a hacer una tarea. Licenciada, vamos a estar... Sí, Edwin Sosa, dígame. Gracias. Disculpe que le interrumpa. Sí. Con respecto a estas dos corrientes, la naturalista y la corriente histórica, estaba leyendo que el naturalismo, los derechos humanos son inmutables, universales y absolutos, mientras que la corriente histórica nos indica que los derechos humanos son históricos, variables y relativos. ¿Es correcto? Sí, porque van cambiando. A través de la historia son variables, pero no deben de ir a retroceso, ¿verdad? Sino son variables en cuanto al desarrollo, van hacia adelante, porque desarrollo no significa ir para atrás. Entonces, estas son las dos corrientes que tenemos, y la más acertada para mí es la corriente histórica, porque es la que más adelante, por eso les digo, miren, por ejemplo,
en materia internacional, más adelante vamos a ver inteligencia artificial. Y vamos a tener que pelear el ser humano y la máquina, fíjense ustedes. Licenciada, disculpe. ¿Sí? ¿Será que puede repetirme la definición de lo que era el hombre? Es que solo puse que eran los sujetos titulares de derechos humanos. Ya sea hombre o sea mujer. Listo, gracias. Bueno, entonces miren, pues, les decía yo que vamos a pelear con una corriente más adelante en cuanto, y va a ser evolutivo. Los derechos humanos internacionales van a evolucionar. Fíjense ustedes, inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que una máquina va a ser capaz de poder emitir una sentencia? No sé Licenciada, cómo. con respecto Ajá. a la ley, porque al final sería un algoritmo, ¿vale? Van a introducir información y todo, pero yo creo que algo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es no ser demasiado metódicos, o sea, sentimos. Entonces la máquina jamás va a poder tener eso, el sentido humano, que solo tiene pues el juez en persona humana. Pero está bien Exacto. interesante todo ese tema. Entonces, miren, ustedes van a ver el desarrollo de los derechos humanos más adelante. Entonces, ahí, dígame, Melissa. Ruth Que no Lima tienen tiene... conciencia. ¿Qué manda? Que no llegan a tener conciencia, a diferencia de nosotros los seres humanos. Ahí está. Entonces, ¿usted creería que una máquina puede llegar a vulnerar los derechos humanos? Ruth Lima, contésteme. Puedo. Vamos, Ángel. Gracias. En algún momento, sí, licenciada, porque fíjese, por ejemplo, no sé si estoy bien en este ejemplo, pero usted llega a un parqueo que es electrónico en este caso y en algún momento el ticket o la máquina se daña, ahí nos violentó ya el derecho de locomoción. Usted llega a un cajero, está descompuesto, no puede sacar su plata, entonces creo que de alguna manera sí violentan los derechos de las personas. Me atrevería a decir de manera inconsciente por parte de los creadores también, ¿verdad? No sé cómo estoy ahí. Sí, ahí está. Entonces, más adelante vamos a ver, los derechos humanos dice que se van a ir desarrollando y ahí es donde vamos a tener que pelear nosotros y decir, no, la máquina no tiene sentimientos, puede tener información, pero fíjense ustedes que nosotros como abogados cuando vamos a audiencias, les comento, muchas veces utilizamos eso porque logramos concientizar al juez a través del sentimiento, a través de lo que podemos enfocar, y así también el Ministerio Público, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se violenta el derecho de un niño, el juez muchas veces, les voy a comentar, hace unos días tuve una audiencia, no voy a dar nombres porque hay menores, ¿verdad? Tuve una audiencia en donde aparentemente se estaba vulnerando el derecho sexual de una menor de edad. Entonces, cuando empiezan a dar por este lado, el juez se puso hasta rojo, estaba enojadísimo y le dice al papá, ¿cómo pudo ser capaz usted, pero hacía gritos, de hacer eso con una niña? Y yo me quedé mirando tranquilamente. Entonces, cuando él terminó de gritar y enojado, estaba furioso el señor juez, le digo, buenos días, honorable señor juez, quiero comentarle que yo no defiendo a pedófilos, yo no defiendo pedófilos, ni defiendo a agresores en contra de personas de la tercera edad o niños, y pues agresores de mujeres tampoco. Pero quiero comentarle, le dije que en este caso no hay una agresión sexual. Lo que sucede, le comenté, fue que las circunstancias fueron estas y estas y estas, y esto llevó a esto y esto y esto, y como prueba presento esto, esto y esto. Entonces cuando el juez se quedó así como,
Dice, es que esas circunstancias no las conocía. Entonces quiero comentarle, señor juez, que aquí no hubo una agresión sexual, aunque pareciese a simple vista, no existe una agresión sexual. Las circunstancias fueron por esto y esto y esto. Entonces el juez se queda ya más tranquilo y le dice, bueno, pero así con esta, así. Bueno, vamos a analizar su situación. Después de haber escuchado a la abogada, considero que vamos a dictar sentencia en tal fecha. ¿Y saben qué? La sentencia fue absolutoria, muy satisfactoria, y quiero comentarles que yo no defiendo hombres que agreden niños, y aquí no había una agresión, parecía una agresión, pero no era una agresión. Entonces, ahí es donde entra lo humano, ¿verdad, Carla Roxana? Déjeme el teléfono por un lado y me pone atención a la clase. Entonces, ahí es donde aparece el derecho humano, fíjense ustedes, y es donde nosotros como abogados muchas veces vamos a pelear esos derechos humanos internacionales, ¿oyen? Bueno, tienen tarea. Dice que la corriente histórica aparece por generaciones, ¿sí? Y tiene varias generaciones, ¿sí? Perdón, una pregunta, a mí me causa una duda con este juez, ya que inculpó, se podría decir que inculpó así al sindicato, porque con la manera que le habló, entonces ya estaría como que es como una acusación, ¿verdad? No sé qué podría pasar con este juez, o no sé si estoy mal. Pudiéramos recusarlo. Miren, pues pudiéramos recusarlo, claro, se puede recusar, pero cuando usted ya le mira la cara al final del proceso, usted dice, no, no lo voy a recusar porque lo logré convencer. Fue buena onda. Gracias, licenciada. Entonces, de usted depende su defensa. Miren, pues, hoy, por ejemplo, veía yo un artículo, fíjense ustedes, que a mí me sorprendió porque la Corte dice que los jueces actuaron porque interpusieron un recurso y la Corte resuelve que los jueces actuaron con el debido proceso y que no sé qué, que no sé cuántos, pero la responsabilidad, si hay que culpar a alguien, la responsabilidad debería de ser del abogado que lo auxilió. Imagínense ustedes, la Corte atacando a los abogados. Imagínense que nos aparezca un loco o un asesino, ya nos mandó a asesinar a todos con la resolución de la Corte. La verdad, a mí me dejó sorprendidísima cómo se acusaba al abogado auxiliante, fíjense. Pero bueno, también eso podemos recusarnos. Entonces, miren, la recusación, ustedes tienen que ser abogados, van a hacer unas excelentes defensas. Si tengo la oportunidad de ir a algún debate y quieren ir, los voy a invitar. Sí, y listo. Si hay en materia, sí, se los prometo. Y en materia de derechos humanos, si tengo la oportunidad también de ver algo de derechos humanos, les prometo también invitarlos. Bueno, tarea. Apunten porque ya son las 5. Ya anotaron todos sus asistencias, ¿verdad? Miren ustedes, dejé a los de Facebook. Por un lado, pero todo el mundo tendría que haber estado conectado aquí. Bueno, vamos pues. Vamos a ver, dice que la corriente histórica explica como derechos humanos y nos habla de generaciones. Entonces, me van a analizar cuáles son esas, no quiero un gran trabajo, solo una hojita y hacen y desarrollan las generaciones de la corriente histórica de los derechos humanos. Y mañana lo analizamos. ¿Estamos de acuerdo? Shirley Guzmán está con nosotros. Sí, licenciada. Hola, licenciada. ¿Qué generaciones dijo? ¿Puede repetir, por favor? Quiero que por favor me analicen las generaciones históricas de los derechos humanos. Y mañana vamos a desarrollar este tema. ¿Hay que enviarle la tarea, licenciada? Por favor, se la envían a la licenciada Rebeca.
siempre vamos a manejar los formularios, entonces yo les voy a colocar un formulario más tardecito y van a tener tiempo suficiente para consignar sus respuestas. Muchas gracias, feliz tarde. Entonces terminamos la clase, que Dios me los bendiga, fue un honor estar con Feliz ustedes, tarde. gracias. Muchas gracias, Lina. Ahí me lo saludan si lo ven por ahí.